Tu rincón sonoro sobre servicios sociales, dirigido por Iker Usón. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Como la gente ya sabe que esto no es en directo, sí, vamos a decir que hoy nos hemos venido a la Universidad de Deusto para grabar. Te hemos hecho cruzarte desde la 8. Creo que habías venido a una formación por la mañana, ¿no? Sí, he estado por aquí por la mañana. Así es. Entonces hay mucha gente que te disfruta en formaciones, en comités, pero desde casi la primera temporada tenía ganas de que más gente te pudiese conocer. E incluso en otras facetas que hoy podremos ver de cuál ha sido un poco tu itinerario, y también aquellas otras personas que afortunadamente cometen el error, vamos a decir, afortunadamente para nosotros, de escuchar el podcast, pero que son de otros campos de trabajo, profesionales, o que incluso ya están jubiladas, pues que puedan saber, bueno, pues quién es Marije Goicoechea y hablar gracias a lo que ha sido tu itinerario, pues de temas yo creo que bien interesantes. Así que en este caso, que es un podcast como muy, en el modelo de hoy es muy canónico, la muy pregunta bien, que algunos de los oyentes ya conocen es ¿dónde ubicarías tú la conexión con lo social? ¿Dónde crees que empieza este enamoramiento tuyo con los temas de la intervención social? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente empieza en tercero de psicología, ¿no? En el que, bueno, pues tuve una asignatura que me la dio Miguel Ángel Ramírez. Y bueno, pues Miguel Ángel Ramírez fue el fundador de Aguinchari. Él venía de Madrid de trabajar con Jesús y, bueno, con personas, Enrique Martínez Reera, bueno, pues personas que estaban allí trabajando con menores, y me dio la asignatura de psicología diferencial. Y entonces había la oportunidad de hacer un trabajo, y el trabajo vinculado a una experiencia. Y me dio la oportunidad de hacer ese trabajo en el módulo de mujeres de la cárcel de Basauri, donde viví una semana. Salía a las 9:30 de la noche y entraba a las 9 de la mañana. Y bueno, pues la verdad es que me impactaron mucho aquellas mujeres. Mucho. Me impactó mucho su sufrimiento, pero también me impactó mucho su capacidad, ¿no? Recuerdo una mujer que cuando ya me marchaba me dijo: te doy un consejo, que es que nunca escupas para arriba, que luego te caerá para abajo. Todavía me acuerdo del consejo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa asignatura, el conocer a Miguel Ángel, pues fue para mí como, bueno, el reconocer que dentro de la psicología había ese ámbito que era el de la psicología social, y dentro de la psicología social, de la psicología, la intervención social, y con personas que vivían situaciones pues de exclusión graves o de dificultad grave, ¿no? Y bueno, cuando acabé la carrera, pues Miguel Ángel, que además de ser profesor de la universidad, trabajaba en San José Artesano, donde estaba el gran centro de menores de protección de Vizcaya, pues propuso, allí trabajaba como psicólogo, abrir los primeros hogares y crear Aguinchari. Y bueno, pues me propuso empezar en uno de esos hogares. Empezamos en 4 hogares, yo en uno de ellos. Y bueno, y empezamos así. Bueno, pues yo siempre digo que bueno, pues fueron unos comienzos, bueno, pues donde todos nos fiábamos de Miguel Ángel, porque ya tenía la experiencia de haber trabajado en Madrid, y bueno, pues no sabíamos muy bien qué era aquello, ¿no? Yo recuerdo que el primer hogar que abrimos en Arangoiti, pues estábamos en un piso de 60 metros cuadrados, pues, 7 menores, 3 educadores, y teníamos una habitación dedicada a taller. O sea, que no me preguntes cómo dormíamos, comíamos, vestíamos, hacíamos, bueno, trampas todo el rato. O sea, íbamos al paro un mes uno para cobrar del paro, luego otro, pedíamos dinero a Cáritas. Bueno, engañamos a todo el mundo. Y bueno, pues fue un comienzo muy apasionante. La verdad es que, bueno, pues trabajar con Miguel Ángel. Recuerdo un día que la panadera Madalena de abajo me dice: oye, este señor con el que tú vives es muy pobre, ¿verdad? Le digo: no, es profesor de la universidad, es catedrático de la universidad, Madalena. Digo: ¿por qué? No, porque han venido unos de la Diputación y, claro, solo suelen venir preguntando por gente muy pobre del barrio. Le dije: no, este no es muy pobre, ¿no? Bueno, así empecé, ¿no? La verdad es que fueron 10 años apasionantes, con muchísimas situaciones de muchísima dificultad, en las que aprendí muchísimo, también sufrí muchísimo.
De los menores que vivieron conmigo, actualmente solo uno está vivo. Murieron 7. Y bueno, pues por diferentes cuestiones. Y bueno, pues fue también un comienzo, pues como suelen ser los comienzos, muy apasionado, pero con muchos fracasos, ¿no? Bueno, a la vez también, ¿no? Miguel nos decía siempre, ¿no? Bueno, al final si echan la mano al bolsillo, pues igual descubren que ha habido alguien, que ha habido personas comprometidas con esas personas, ¿no? Porque claro, las personas que nos mandaban a Gintzari eran las que generaban muchos problemas en los centros. Y bueno, pues eran pues menores muy dañados y bueno, con situaciones muy graves. Pero tú serías muy joven, tampoco ¿cuántos años les podría sacar a aquellos chavales? Pues yo tenía, 10 años, sí, por ahí yo tenía 22 años y alguno de ellos tenía hasta 16, o sea que sí, era poca diferencia. Te tenías que enfrentar, sí, tener que entrar en más cuestiones personales, pero seguramente a circunstancias que no habían pasado ni en tu entorno. Exacto. Por lo tanto, por primera vez. Y luego además eran todos chicos y todos los educadores chicos. Y yo vengo de una familia de 4 hermanas. Entonces había veces que decía, me voy a mi casa hoy a la tarde porque necesito estar con mujeres. ¿No? Sí. Esto es un poco así íntimo para un podcast, pero decía, necesito depilarme las piernas, o sea, de verdad. O sea, ¿no? Y bueno, pues también eso para mí fue un cambio importante, ¿no? Bueno, nos echaron de la primera vivienda los vecinos, fuimos a la segunda, también nos echaron. Bueno, pues fueron situaciones, pues yo creo que, pero a la vez, ¿no? Fuimos construyendo un modelo educativo, nos fuimos a Barcelona, nos fuimos al Raval, conocimos a Faustino Grau, yo todavía tengo los estatutos de Gintzari. Fuimos haciendo un modelo educativo para cada persona, nos fuimos coordinando con González Pinto, que era un psiquiatra que siempre estaba a favor, entonces daba igual, o sea, tú ibas con cualquier menor al juzgado y González Pinto lo miraba y decía, no, es que tiene esquizofrenia precoz, que nadie sabía lo que era, pero se valía para que, ¿no? Bueno, quiero decir que también coincidimos con... Bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de trabajar con Santi Bruar, era nuestro pediatra. Estaba implicadísimo con nuestros chavales, o sea que fue también un momento de coincidir con muchas personas muy comprometidas para cambiar los modos en ese momento de trabajar en el ámbito de infancia, ¿no? Fueron como los primeros momentos de decir no puede ser, o sea, no puede ser que un menor que haya vivido una situación de desprotección grave pues esté toda su vida institucionalizado, ¿no? Y bueno, pues hicimos cosas que quizá hoy serían, bueno, pues decir, Dios mío, ¿no? Pero bueno, pues en aquel momento para ellos fue pues una etapa de normalización, ir a la escuela, vivir en una vivienda normal, tener vecinos que traían calabacines y que iban a trabajar a la huerta del vecino. Bueno, fue un momento bonito, sí. ¿En tu entorno cómo se vivía? ¿Eras la primera, sí, ya no solo digo mujer, sino familiar, sí, que se dedicaba a esto? ¿Se esperaba otra cosa de ti y rompiste con alguna expectativa o sueño que había? Bueno, yo creo que mi aita al principio no lo entendió, pasó mucho miedo. Me repetía cada sábado que iba, hija, tienes la puerta abierta, puedes volver cuando quieras. Luego se fue sintiendo orgulloso, ¿no? Pero sí que es verdad que también, bueno, pues como todos los que hemos estado en este ámbito, pues terminas implicando a tu familia. Recuerdo uno de los menores que se fugó y bueno, pues fue a un hotel, a Munguía, a mi pueblo, dejó una cuenta para pagar mi padre que, bueno, no sabía mi padre qué hacer, la tuvo que pagar, claro. Bueno, quiero decirte que, pero sí que es verdad que yo creo que poco a poco, ¿no?, fue sintiéndose pues también orgulloso, ¿no? También para mí fue, bueno, pues fue un aprendizaje importante, también de maduración, de controlar mis propias emociones, de aprender a vivir con personas muy distintas. Algunos de los menores pues eran terriblemente machistas, no toleraban, pero tú eres aquí la chica, ¿cómo que tengo que fregar yo? Bueno, también aprender a vivir situaciones, bueno, pues difíciles, bueno, pues enterrar a algunos, ir a reconocer al depósito de cadáver a algún otro. Bueno, pero yo creo que todo eso también me ha dado, bueno, pues yo creo que una madurez y una capacidad de acompañar en situaciones de sufrimiento que, bueno,
pues creo que también me ayuda para mi vida personal, sí. De allí, siguiendo en este viaje siempre en el que nos agarramos de la mano de la persona invitada, ¿a dónde saltaríamos profesionalmente? Pues bueno, de allí me fui a estudiar teología. O sea, fíjate toma. O sea, seguir estudiando y a... Sí, porque bueno, yo era una persona creyente y bueno, creyente en el Dios cristiano de Jesús, ¿sí? Y no entendía nada de lo que había pasado allí y bueno, pues estuve, pues necesitaba, ¿no? Necesitaba como que mi razón también pudiera entender, pues que las personas que toda su vida habían sufrido, sobre todo algunas de ellas, bueno, pues se pudiera hacer justicia en algún lugar, ¿no? Y bueno, pues a la vez de eso, pues como ya era psicóloga, había estado en situaciones de sufrimiento y bueno, pues seguía estudiando, pues me llamaron del Hospital Itamení de Mondragón y fui a trabajar al Hospital Itamení de Mondragón. Y bueno, pues un ámbito muy distinto. Te fichamos para Guipúzcoa ya. Eso es, ¿no? Ya me vine para acá, sí. Bueno, me fichasteis para Guipúzcoa y además, bueno, pues para el Alto Deva y conocí a Aránzazu, que es, pues, yo siempre digo que soy la vizcaína, sigo siendo fundamentalmente vizcaína, pero más guipuzcoana que hay. O sea, de todas las vizcaínas que hay, la más guipuzcoana soy yo, ¿no? Y bueno, pues sí, para mí, bueno, pues el Alto Deva y Aránzazu en concreto, bueno, es un lugar de referencia muy importante. Estuve 12 años en el Hospital Itamení de Mondragón, ¿no? Y allí me encontré con la ética, fíjate, porque tuve la gran suerte de que en ese momento empezaban los comités de ética sanitarios. Y Fernando Toña, que en ese momento estaba de viceconsejero en Sanidad, pues ofreció a todos los hospitales la posibilidad de que una persona estudiara en Madrid el máster de bioética y además financiaba al centro, en este caso al hospital, pues las horas que supusieran pues el estar en Madrid haciendo el máster. Y bueno, pues en los últimos años de mi estancia en Mondragón, pues creamos el Centro Menia de Bioética, después de que yo había hecho el máster de bioética ya, ¿no? Los años primeros, pues fueron unos años en los cuales, bueno, pues yo me encontré con la enfermedad mental. Recuerdo, ¿no?, que cuando yo llegué al Hospital Itamení tuve la suerte de que me dieron 3 meses en los que me pagaban sin trabajar. Toma. Sí, me dijeron, mira, haz un programa, ¿no? Haz un programa aquí de humanización de la asistencia, ¿qué harías, no?, en este centro. Y entonces no había Google. Nada, no había. No había ChatGPT para que... Y entonces me puse a hablar con la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve 3 meses hablando con la gente. Y bueno, pues entonces recuerdo, ¿no?, una psiquiatra, María Jesús Zabalo, una gran psiquiatra, que me dijo, no sé para qué te han contratado a ti, pero solo te digo una cosa, aquí la gente sufre y sufre mucho. O sea que lo que hagas, mira que no sufran más. Y recuerdo que también entrevisté a Anastasio, que era el chofer, porque el Hospital Itamení, los que conozcáis en Guipúzcoa, pues está en Santa Águeda, a 4 kilómetros del hospital. Luego ya se puso un autobús para que subiera y bajara la gente, pero en aquel momento solo estaba el autobús que iba a Vitoria y que iba por allí, por Cruceta, y bueno, pues el chofer era una pieza fundamental del hospital y se llama Anastasio. Y también le pregunté, le dije, oiga, mire, me han contratado aquí para esto de humanizar el hospital, usted. Y entonces se me siente y me dice, cada vez hay más gente que contratan aquí para que trabajemos los demás. Hijo, empiezan a contratar así, ¿no? Camisetas, Eso es. Y luego ya cuando empecé a entrevistar a los pacientes que llevaban muchos años, ¿no?, su miedo es que yo viniera, cuando les contaba, ¿no?, qué es lo que querrías y tal, pues me sorprendió mucho porque había bastantes pacientes que decían, pero no nos echarán de aquí, ¿no? No nos echarán, porque había personas que llevaban ahí desde los 11 años y decían, bueno, a ver si aquí va a haber una revolución, nos echan, ¿dónde voy?, ¿no? Y sin embargo había otros pacientes que habían sido ingresados por autorización judicial y llevaban toda la vida en la calle, ¿no?, pues que diríamos que es gente de exclusión, ¿no?, que decían, yo prefiero estar en la cárcel que aquí.
mucho mejor, porque mira, yo en la cárcel no, es que no es así, aquí todo el rato no me hacen caso, o sea, no me hacen caso. Pues bueno, este estigma y esta etiquetación de lo psiquiátrico, ¿verdad? Uh-huh. Que tanto pesa a las personas, ¿no? Que a veces prefieres, bueno, que te devuelvan todo el rato que estás haciendo fechorías, que eres un enfermo mental y que no se te puede hacer caso y que no se te puede escuchar, ¿no? Porque lo que dices pues no es racional, no merece ser escuchado, ¿no? Recuerdo otra frase, ¿no? de otro profesional que estaba allí, no voy a decir la profesión, ¿no? Le dije, ¿tú qué me dirías? Me han encargado esto de la humanización aquí en el hospital y tal. Me dijo, mira, yo te digo una cosa, todo el que no lleva bata aquí es un enfermo mental. Dije, bueno, ¿no? O sea que sí que fueron 3 meses, ¿no? Donde yo me di cuenta de la cantidad de perspectivas y de vivencias y de modos de entender diferentes que había de la experiencia de la enfermedad mental allí, ¿no? Desde personas, bueno, pues muy compasivas, personas muy buenos profesionales, personas, bueno, pues muy estigmatizadoras, también personas, bueno, muy poco comprometidas, otras excesivamente comprometidas, ¿no? Que se llevaban los problemas para casa, ¿no? Y que, bueno, pues les generaba problemas en su vida personal. Bueno, la verdad es que, bueno, fueron años para mí muy, muy importantes, ¿no? Empezó a cambiar, también hubo la suerte de que en ese momento, pues el hospital, todas las camas pasaron a ser de Osakidetza, aunque la gestión era privada. Y bueno, pues empezó un modelo que hoy lo criticamos como modelo rehabilitador, pero que en aquel momento, frente a un modelo claramente de exclusión de las personas con enfermedad mental y de ser vividas como un peligro, pues abrir 4 pisos en Mondragón, empezar a organizar salidas de la gente, abrir talleres, empezar a trabajar con Fagor, empezar a trabajar con Ulma, hacer un taller de llaves, que la gente tuviera un pequeño sueldo. Bueno, pues que no todo el mundo vestía el mismo vestido, porque hasta entonces, pues bueno, se iba a un almacén y era el mismo vestido para todo el mundo en distintas tallas, ¿no? O el mismo pantalón para todo el mundo en distintas tallas, ¿no? Bueno, pues eso de que las personas pudieran... Hoy nos parece esto una tontería, Iker, pero yo recuerdo, ¿no? La emoción de personas de poder ir pues eso, a una tienda, al Corte Inglés, a cualquier tienda y poder comprarse un vestido, ¿no? Bueno, pues personas que eso, pues lo que era la institucionalización pura y dura, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también recuerdo, ¿no? Personas que siempre habían vivido allí, que fallecían allí, teníamos un cementerio. Entonces, permitir a las personas que se despidieran de personas con las que habían vivido siempre. Recuerdo dentro de mi trabajo, que suena raro, pero bueno, pues yo era la persona que acompañaba a otros pacientes al tanatorio a despedir a la persona que había fallecido. Conseguimos, bueno, pues que quien quisiera las acompañara al cementerio, que pudieran hacer un proceso de duelo, que pudieran despedirse. Bueno, cosas que a nosotros hoy nos parecen como, bueno, normales, ¿no? Pero que en aquel momento para aquellas personas pues era simplemente ser reconocidas como personas, nada más, ¿no? Y bueno, sí, había muchísimas parejas de mujeres, porque pues obviamente como no se podían tener relaciones sexuales con varones, pues las mujeres, había muchas parejas de mujeres, uh-huh. Pues porque eso era mucho más tolerado por las religiosas. El abrir el hospital al de enfrente, que era de varones, las primeras relaciones de pareja, alguna semiboda, ¿no? O sea, bueno, pues cosas que hoy nos parecen, que dices, pero, ¿no? Y yo no diría nunca que el trato anterior era malo, no había maltrato. Yo nunca vi maltrato en el hospital, pero simplemente era uniformidad total, institucionalización total y falta de identidad personal. O sea, lo que determinaba quién eras era tu enfermedad.
y cómo se te trataba era en función de tu enfermedad, ¿no? Yo nunca jamás vi en el Hospital de Ameni a nadie a quien se le maltratase, pero simplemente pues era... No había nada más detrás del diagnóstico, ¿no? La persona era reducida a su diagnóstico. Entonces, pues que vistieras de una manera u otra no tenía ningún sentido. Además, un diagnóstico para siempre. Para siempre. Sin posibilidad de cambio. Sin posibilidad de cambio, ¿no? Suena casi una letra escarlata. Sí, ¿no? sí, suena eso, sí. Y bueno, pues ahora pues eso hace, ¿no? Que también yo tenga, pues en el ámbito de la exclusión, cuando a veces, o de la inclusión, cuando a veces me pedís colaborar, pues tengo como esa mirada, ¿no? Que es la mirada de ver como detrás del diagnóstico, ¿no? Como de no decirlo primero de una persona, ¿no? Y esto esta misma mañana insistía, ¿no? No decirlo primero a una persona, Carmen tiene una esquizofrenia. No, eso no puede ser lo primero será que tiene 35 años, que es de no sé dónde y que le gusta, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, bueno, pues yo reconozco que para mí es algo pues que me marcó, ¿no? Uh-huh. Luego ya pues me encontré con la ética y entonces ya tuve argumentos. Claro. O sea que la gente creerá que siempre has estado en la ética, porque muchos te hemos conocido ahí, pero claro, estoy sumando años y cada vez que sí, hay 20 años, 2 décadas y algo, donde la ética podía estar muy presente, latente, pero no. Pero, ¿no? Y entiendo que ahí hay una formación que haces en Madrid y que te engancha. Eso es. Y es en la que luego sigues profundizando hasta convertirte, vamos a decir ahora, pues entre otros temas, en experta en esto, podríamos decirlo. Uh-huh. Mira, una cosa que me pasó en Madrid fue una cosa curiosa, ¿no? Porque claro, los másteres en Madrid, yo fui de las primeras promociones, acabé en el 96, y entonces, claro, eran todos médicos menos yo y un filósofo que había, ¿no? Iñaki Serrano. Entonces, claro, yo creía que no iba a entender nada, porque los médicos pues siempre hacen cosas pues como muy raras y traían siempre casos con pH no sé cuánto, oxígeno no sé qué, tal, ¿no? Y bueno, todas las tardes veíamos un caso y delibrábamos un caso allí, ¿no? Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que Diego Gracia insistía siempre que el caso lo teníamos que entender todo el mundo. Entonces, de repente me di cuenta que yo, que era psicóloga y teóloga, oye, entendía perfectamente una historia de un intensivista. Dije, oye, esto se puede entender si alguien quiere que yo lo entienda. Claro. Y que otro traía una historia de neumología y que también se podía entender. Entonces yo no sabía nada de accesibilidad universal, ni de accesibilidad cognitiva, ni de derechos de las personas con discapacidad. Pero dije, oye, yo que tengo discapacidad total en esto... Lo estoy entendiendo. O sea, que entiendo todo, que si este quiere que yo lo entienda, lo entiendo. Y eso fue para mí... casi un descubrimiento tan importante como lo que aprendí de ética. Y bueno, es algo que también me empeño, o sea, porque cualquier persona que a veces le acompañamos o le prestamos apoyos o lo que sea, si yo me empeño, me entiende. Uh-huh. Pero claro, hace falta que me empeñe, claro. Como ellos se empeñaban conmigo, mis compañeros. Recuerdo a algún intensivista que me decía, Marije, ya te cuesta. Y digo, sí, ya me cuesta. O sea, vuélveme a explicar, ¿qué quiere decir esta analítica? ¿Se va a morir o no? Me dice, seguro que se va a morir, pues se mueren todos. Vale, lo que te he preguntado es, ¿se va a morir pronto o no? Sí, se va a morir pronto. Ah, vale, bien. ¿Y por qué? Porque mira, el pH aquí, tal, el fallo renal aquí. Oye, lo entendía. Uh-huh. O sea, quiero decir con esto que realmente para esto de la ética es muy importante dar por supuesto que cualquiera puede participar si es afectado por esa decisión. Uh-huh. Y que por tanto, bueno, todas las personas afectadas por una decisión, por supuesto, las personas que acompañamos cuando decidimos sobre ellas, de alguna manera tienen que estar representadas, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que proponía siempre Diego Gracia, que es lo que él llama el método deliberativo, donde deliberamos desde diferentes perspectivas, pues todas las personas que van a estar afectadas por una decisión en concreto. Y luego, bueno, pues era apasionante por las mañanas, pues eso, pues ver a un Diego Gracia con una vela cortina que no estaban de acuerdo, y yo decía... Bueno, me parecía apasionante, ¿no? Que Platón y Aristóteles, versión más cercana, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Aprender. Y a mí me enamoró la ética, bueno, pues yo creo que por una parte, porque eso que en mí nació en Aguinchari, que era como cuánto me autorrealiza, porque
O sea, una cosa por la cual yo estoy en servicios sociales fundamentalmente es por una cuestión de autorrealización personal, o sea, de acertar con mi vida. Y yo siempre digo, ¿no?, que en la medida en que algo de lo que haces, bueno, yo, sino Ramón Valles lo dice mucho mejor que yo, ¿no?, que para ser buen profesional, lo primero te tienes que pasar bien con lo que haces. Y cuando te lo pases mal, tienes que pensar o saber o creer que aunque ahora me lo estoy pasando mal, esto me merece la pena para mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que aprendí, esa intuición que yo traía de Anchari, pues aprendí que sí, es decir, que yo podía aprender fundamentos, argumentos, metodologías para tomar decisiones que fueran buenas para las personas y de esa manera, pues también los profesionales se autorrealizaran como profesionales, es decir, pues yo soy una buena trabajadora social porque tomo buenas decisiones y hago cosas buenas para la gente. Y eso me merece la pena porque a mí me hace mejor trabajadora social. O sea, no es una cuestión primeramente compasiva, primeramente, sino que primeramente es una cuestión de autorrealización personal, de decir, bueno, si yo soy mejor psicóloga y bueno, pues eso posibilita que las personas tengan menores niveles de sufrimiento psíquico, me estoy autorrealizando como psicóloga, por tanto mi vida merece la pena y además estoy ayudando a que la vida de otro merezca la pena, ¿no? Y yo creo que eso es una clave que yo aprendí en el máster. O sea que esto de la ética no es tanto para hacer, o no es solo para hacer las cosas bien para los demás, sino porque en esa misma medida pues tú te autorrealizas como profesional en que vas, bueno, pues siendo lo que sea, mejor trabajador social, mejor psicólogo, mejor médica, mejor enfermera, mejor educador social, ¿no? Y bueno, y eso me pasó. Uh-huh. Entonces me enganchó la ética porque yo, bueno, pues percibía que mi vida me merecía más la pena, ¿no? En la medida en que iba pues ayudando a personas o a profesionales a tomar decisiones que pudieran responder de ellas, ¿no? Yo siempre digo que la ética va de eso. Va de que si alguien te dice, oye, Iker, tú que estás ahora trabajando en la Diputación, que has sido trabajador social, que has sido profesor de la universidad, o sea, ¿por qué has decidido esto para mí? Porque es bueno. O sea, claro, cuando alguien tiene que responder, por son normas del programa, porque lo dice el decreto, porque, pues claro, el problema ya no es solo para la persona, es también para ti, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Entonces, bueno, pues yo creo que... O sea, que es bastante, tiene más la ética desde ese punto de vista, tiene para ti más de espejo sí, en el que nos reflejamos, sí, que no solo esa especie de códigos y normas con la que parece que vamos a ser mejores profesionales con los demás, ¿no? Sí. Esta parte sí que me gusta. Sí. Si tuviésemos que contarle a la gente pues que está menos ligada a la intervención social y que seguramente ya está captando que la ética, más allá de esa palabra en mayúsculas, es tan importante para la convivencia, pero que la intervención tiene un papel importante, cuando tú acompañas a personas, a organizaciones, a diferentes disciplinas, ¿cuáles son los principales problemas éticos con los que te encuentras? Que hagan que la gente ahora diga, vale, ya sé. Entonces, en lo concreto, en el ámbito de la intervención, la gente con qué se acerca, sobre qué pregunta, sobre qué delibera. Pues mira, esta mañana, que hemos estado toda la mañana con diferentes profesionales de distintas entidades, el mayor problema que esta mañana ha salido, porque es verdad que cada grupo humano pues trabaja con personas diferentes y surgen problemas diferentes, ha sido el tema de la autonomía. Es decir, lo que más preocupaba a los profesionales es cómo poder valorar o estimar si una persona cuando decide no tomarse la medicación o cuando decide, pues no sé, no ir a dormir a un albergue o cuando decide seguir con su agresor. O sea, ¿cuándo puedo decir esa persona tiene autonomía, tiene capacidad suficiente para esa decisión y por tanto debo respetarla? ¿Y cuándo puedo decir no, tengo que darle apoyos porque no es una decisión de la cual puedo responder ante sí mismo? Y por tanto, pues tengo parte de responsabilidad yo, ¿no? Entonces, ¿qué es la pregunta de fondo de la ética?
O sea, la pregunta del fondo de la ética es la pregunta por la responsabilidad. Porque si yo, Iker, tú me dices, mira, Marije, pues yo ahora a la tarde, pues lo que sea, ¿no? He decidido que me voy a gastar la mitad del sueldo en un regalo para mi mujer. Si tu mujer está oyendo esto, dirá, a ver si se le ha ocurrido. Eso, pensará, oye, pues igual es una buena pista. Bien. Pues yo, si creo que tú eres una persona autónoma y una persona responsable, pues te diré, Iker, pues ¿quién soy yo, no? O sea, es tu vida, no sé si quieres que te dé alguna opinión, si te puedo ayudar en algo, qué es lo que estás pensando comprar, vale. Pero claro, si yo digo, oye, Iker, ¿y como cuánto dinero te quieres gastar? Y dices, pues no sé, unos 10.000 euros. Digo, uy, Iker, a ver, pues igual me pongo a pensar y a decir, ¿no? Iker, pues no sé, ¿no? No sé si te has enterado bien, sabes lo que estás diciendo, te he entendido yo bien. Uh-huh. ¿Sabes lo que son 10.000 euros? ¿Te encuentras bien? Uh-huh. ¿Te notas mareado? ¿No? En fin, sí. ¿No? Entonces yo creo que ese es el gran problema de los profesionales, ¿no? En este momento. Y luego un segundo problema que va seguido de ese es el de, bueno, una vez de que entre la persona y yo somos capaces, a veces con mis apoyos y muchas veces, ¿no? En vuestro ámbito con los apoyos de los profesionales, de qué es lo bueno para cada persona, luego cómo ajusto la expectativa, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces que las personas pues tienen expectativas que luego pues son difícilmente a veces logrables y tú ves que va a fracasar, que eso le va a hacer daño, que no va a ser posible, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda a esa persona a que esa expectativa tenga alguna posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues ese también es un problema importante. Y luego un tercer problema especialmente importante en el ámbito vuestro es el tema de la justicia, ¿no? Pues las graves discriminaciones que sufren las personas que acompañáis en cuanto salen de debajo de vuestro cobijo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso os genera obviamente mucha indignación porque supone un atentado contra la dignidad de las personas. Entonces es normal que te indigne, ¿no? Pues, pero ¿cómo esta persona ha ido al hospital? ¿Y cómo? Porque, yo qué sé, ¿no? Porque por el hecho de que no responde a un perfil estándar, le van el alta, no la han metido a la UCI, le mandan con esta pierna así, ¿no? O sea... Eso es injusto. Es injusto, ¿no? Entonces, ese es otro grandísimo problema que os surge, ¿no? Y que es una situación pues que lamentablemente pues vivís muchas veces, ¿no? Y bueno, pues es verdad que igual también, dependiendo del perfil de personas a las que apoyáis y deis apoyos, pues depende un poquito en qué ámbitos estéis, pues igual hay profesionales que es más lo tercero, profesionales que es más lo primero, igual si trabajas con menores, pues es más ajustar las expectativas, dar apoyos para hacer proyectos de vida que sean posibles, que sean realistas, ¿no? Ayudar a la madurez, ¿no? Pues para que no te hagas una expectativa. Igual si trabajas con personas pues que tienen más problemas para tomar decisiones autónomas, pues el miedo al riesgo, a que te hagas mucho daño, a que tomes decisiones pues que no son del todo autónomas y responsables y sufras mucho daño por ello. Bueno, pues yo creo que esos tres problemas son como los más frecuentes. Pero luego ya depende un poquito de cada equipo. Del ámbito de cada organización, ¿no? Si es una organización o si es una institución. Para hacer frente, y a veces, o al menos para afrontar, mejor dicho, algunos de esos problemas que has citado u otros que se puedan dar, muchas veces hacemos una petición, a veces al cielo, otras veces a nuestros responsables, de decir, es que aquí nos falta un protocolo, nos falta unos criterios, nos falta algo. Entonces yo de manera un poco provocadora voy a decirte, ¿y no será que a veces estamos pidiendo un protocolo para que así, ¿no?, nos digan qué es lo que tenemos que hacer, no tengo que pensar, y no estamos cayendo así en una especie de ejercicio profesional como a la defensiva? Yo hice lo que ponía en el protocolo. Lo digo provocadoramente porque luego soy el primero que me gusta tener unos criterios, ¿no? Y seguramente si voy a aterrizar en lo profesional, tener esas luces que me hacen saber
aquí en Loiu por dónde tengo que entrar, porque a veces hay muchos días que hay niebla y pega el viento de cola, pero a veces da igual que haya viento o que no haya viento, que lo que quiero es que esté muy claro el protocolo, y eso es algo que empiezo cada vez a percibir más en muchos debates profesionales, y no sé cuánto no tiene de mejor no deliberemos, mejor no pensemos, mejor no hagamos de espejo, y que me digan lo que tengo que hacer. Lo digo de manera provocadora porque sé que hay muchas compañeras que dirán, bueno, pues ponte tú ante lo que tengo yo, ¿no? Pero me apetecía ver cómo lo veías tú. Mira, yo creo que los protocolos y los procedimientos funcionan desde una ética que nosotros llamamos la ética de la justicia, ¿no? Es una ética que es la ética de la imparcialidad. Y entonces, bueno, pues que yo no soy responsable de la persona, sino soy responsable de pensar cuál es el procedimiento o el protocolo bueno para cualquier persona que esté en esta situación. Entonces, mi trabajo es hacer el procedimiento, la normativa, el protocolo concreto, ¿no? O sea, cualquier persona, pues yo qué sé, que llegue al servicio borracho o borracha, o cualquier persona que llame por teléfono a su agresor estando en un programa, pues yo aplico este procedimiento, ¿no? Eso es muy importante porque posibilita no caer en la injusticia. O sea, que no está mal, porque si no, pudiera ocurrir que depende del día que tenga, depende de que quiera tener un lío o no, depende de lo cansada que esté en el trabajo, depende de que me caiga bien o no la persona, depende de que me dé más o menos pena, y entonces podemos terminar cayendo en la injusticia dentro de los propios servicios sociales, algo que antes hemos criticado como de fuera, que a veces nos pasa y ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, los protocolos tienen ese problema, que es que, lo que he dicho antes de la itamenia, o sea, que unifican a la persona, por lo que la persona tiene igual que otras personas, que normalmente suele ser un déficit. Uniformizar, ¿no? Desde el déficit. Tapando totalmente las capacidades, ¿no? Autonomía que tendría la persona. ¿No? Entonces, ¿qué consecuencias tiene este protocolo aplicado a esta persona hoy en sus capacidades, en su satisfacción, en su proyecto de vida? Pues claro, es responsabilizarme de la persona, no del protocolo, ¿no? Entonces yo creo que esa ética, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la ética del cuidado, la ética particular o la ética centrada en cada persona, claro, no se fija tanto, porque los protocolos, si nos fijamos, siempre van, da igual que sea una normativa o un protocolo de valoración, siempre va a valorar lo que la persona necesita, el déficit, ¿no? Y entonces uniformizamos desde ahí, pues lo que he dicho antes de la patología, ¿no? Todos los que tienen esquizofrenia, ¿no? Todos los que, bueno, lo que sea, ¿no? Todas las mujeres que han sufrido violencia. Bueno, ya, pero es que esta mujer, o sea, puede pasar página de la violencia. Puedes centrarte un poco en cuál es lo importante para ella y cómo le va a afectar este protocolo concreto, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Claro, ahí ya la responsabilidad del profesional es con la persona. Y entonces eso, pues a todos nos tiembla más todo, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si acierto. Entonces sí que es verdad que para eso, pues yo sí que creo que el hecho de que tengamos procedimientos, modelos, equipos deliberativos que nos ayuden a compartir las decisiones con la persona, por supuesto, y también con otras personas, pues nos ayuda, ¿no? Pero claro, pues también es verdad que, o sea, está bien que tengamos un protocolo general porque muchas de las personas pues tienen algunas necesidades que tenemos que cubrir y está bien que tengamos un importante nivel de imparcialidad, sobre todo si estamos con recursos públicos, ¿verdad? Claro. Sí. Pero no pasar no estar ni en la ausencia de protocolo ni en la sobrepresencia Eso es. ¿Y qué les diríamos a aquellas, sobre todo compañeras, estoy pensando, ¿no? A las personas profesionales que están en la intervención, que dicen, claro, entiendo a Marije, habla de deliberación, pero claro, yo es que no tengo tiempo para ponerme a filosofar, yo estoy en la atención, tengo que atender, ¿no? Bueno. Y ese atender cada uno le va metiendo como su velocidad. Esto entiendo que pasa también seguramente en los servicios médicos, educativos, también educativos, ¿no? Hay aquí una serie de personas listas que me dicen que tengo que deliberar, que además es un verbo que suena como, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Luego también lo solemos aplicar a veces esto para valorar, pero quiero entender que hay una falta de tiempo
en el mundo en general esa percepción de ansiedad, y que en lo profesional tú la vivirás mucho, que afecta a los profesionales, que dirán, tengo tiempo yo como para deliberar éticamente, ¿no? ¿Qué le sueles decir? Porque pues suelo decir dos cosas. Mira, el problema que tiene el funcionar por procedimientos y protocolos que fundamentalmente están basados en los déficits es que nosotros lo que nos encargamos es, o sea, yo valoro una necesidad de una persona, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces valoro una necesidad de una persona y digo, bueno, pues esta persona tiene un problema de ansiedad. Entonces, yo me encargo de la ansiedad, no de la persona. Entonces, para encargarme de la ansiedad, tengo que valorar la ansiedad, hacer esta serie de tareas, ¿no? Entonces yo me encargo de las tareas. Y yo creo que haciendo las tareas bien, la persona está bien atendida. Eso es mentira, porque solo me he encargado de su ansiedad. Y es que el problema es que las tareas son siempre muchos mayores que los recursos. Y entonces, pues llega un momento en que empieza una cosa que se llama desconexión de la persona, que a mí me genera burnout, porque ya no me autorrealiza, porque a ningún profesional le autorrealiza hacer tareas. No conozco a ninguno, ni ninguna, que le guste llenar expedientes y meter cosas en el ordenador y que vaya a casa diciendo qué trabajo más chuli tengo. ¿Me explico? Entonces eso no autorrealiza. Entonces al no autorrealizar, pues ya a partir de ahí, pues no puedo justificar ante mí misma, que lo que hago me merece la pena a mí. O sea, ya no digo a la persona, sino a mí, ¿no? Con lo cual, pues tener espacios para parar y preguntarnos periódicamente, a ser posible con otras personas, bueno, qué situaciones más complicadas ha habido este mes, si podemos estos 15 días, y ojalá podríamos esta semana, y que alguien diga, pues mira, para mí fue muy complicado tomar la decisión de decirle a esta persona que no podía seguir en el servicio porque estaba haciendo mucho daño a su compañero, ¿no? Bueno, vale, lo revisamos, ¿no? Vale, pues mira, fue muy complicado, pero fue una decisión que fue buena para la persona, o que a ella le generó mucho menos daño que el daño que hubiera generado a otras, estuvo bien. O no, si hubiera tenido un poco más de tiempo y un poco más de... pues igual hubiera podido decirle a la persona, ven dentro de un rato, ahora estás muy agitado, ¿no? Entonces yo sí que creo que si no paramos, si no nos damos cuenta, ese es el origen de dar cuenta. O sea, para poder dar cuenta y por tanto dar cuenta a alguien de que esto que he hecho y esta decisión que he tomado, yo como me da lo mismo trabajadora social o yo como psicóloga, primero tengo que darme cuenta de que he hecho. Entonces, claro, si yo voy tarea tras tarea, expediente tras expediente, informe tras informe. ¿Los comités ayudarían en eso? ¿Comités de ética? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente a qué se dedica un comité? Porque igual a alguien le puede estar sonando a que eso se parecía más un poco al espacio de supervisión, que hace varios episodios eso nos contaba, sí. Pero entiendo que los comités son algo más. ¿Cómo podríamos describir los comités de ética? ¿Qué trabajo tienen? Los comités de ética son algunas personas que somos una especie de laboratorios, entre comillas, ¿no? Que podemos parar en un momento determinado para que alguien diga, oye, mira, aquí tenemos una situación en la cual tenemos un conflicto entre cosas buenas. O sea, porque en los comités de ética no juzgamos a nadie. Para eso están los códigos deontológicos de los colegios profesionales, ¿vale? Los comités de ética no decidimos tú lo has hecho bien o lo has hecho mal, eso no lo hacemos nunca, sino que alguien nos dice, mira, no soy capaz de saber en este momento si es más importante que esta persona respete su libertad, aunque suponga un riesgo muy importante de suicidio. Esta mañana salió un caso así. Porque el valor de la vida es un valor muy importante y yo creo que es una persona autónoma y que no tengo motivos para decir que no lo es, o al revés, ¿no? Para poner eso en conocimiento de su familia cuando me ha pedido que no lo haga y saltarme la confidencialidad y esa obligación de secreto que tengo, pues porque creo que la vida es un valor muy importante. Bueno, eso es lo que hacemos los comités, es decir, ayudar a encontrar, nosotros decimos, cursos intermedios en vez de irnos a los extremos, ¿no? Vamos a buscar alguna solución para no irme ni al extremo de preservo la vida, me cargo la libertad y la confidencialidad y la preservo a toda costa,
O me voy al otro extremo, preservo la confidencialidad y la libertad a toda la costa y lo de la vida, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, esos espacios de deliberación que tenemos la suerte de poder hacer en el comité porque paramos, también podemos aprender dentro de los equipos esa metodología. Pero no es tanto una supervisión técnica, tampoco es una supervisión de cómo trabajamos en equipo, sino es una especie de procedimiento que vamos aprendiendo para cuando hay conflictos entre cosas buenas, insisto, entre cosas buenas, entre valores, ¿vale? Pues sepamos encontrar propuestas o soluciones que nosotros llamamos cursos intermedios de acción y que Paul Ricoeur dice, ¿cuál es la obligación de la ética? Me gusta mucho Paul Ricoeur, ¿no? Él dice, la obligación de la ética, ¿qué es? Es inventarte conductas, no es seguir procedimientos, es inventarte conductas, ¿no? ¿Cuáles? Pues aquellas que mejor satisfagan mi compromiso con la persona. Y dice, traicionando lo menos posible las normas de los protocolos. Ahí está. Que ahí es nada. ¿No? Es esa capacidad de inventarme, ¿no? Cuando hay un conflicto entre cosas buenas, porque si no hay un conflicto entre cosas buenas, si es entre lo bueno y lo malo, nada falta deliberar, o sea, tontería. Pero ese conflicto, ¿no?, entre cosas buenas, dices, bueno, invéntate una conducta para esta persona que satisfaga del mejor modo posible tu compromiso con ella, porque profesional viene de prometer y viene de profesar y por tanto requiere ese compromiso, traicionando lo menos posible las normas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Pues aquella que satisfaga los valores en juego, traicionando lo menos posible las normas. Esto a veces quien ha hecho las normas no lo termina de entender. Claro, porque lo que quiere es que se cumpla. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces los profesionales dices, vale, ¿y entonces ahora qué hago? ¿Traiciono la norma y lo escondo? No, respondo de ello, hago un informe, dejo escrito en este expediente porque en este caso concreto, esta situación concreta, con esta persona concreta, yo asumo la responsabilidad de haber traicionado la norma por esto. O sea, no es, y que no se entere nadie. Que no se entere nadie, que me saltó la confidencialidad contando. Ya, lo meto en un cajón. Eso sí. es, ¿no? Sabía que me iba a pasar esto porque me suele pasar cuando te escucho en charlas o en cursos, que se iba a pasar muy rápido el tiempo, pero estamos ya en ese Rubicón que nos hemos marcado por norma, no sé yo, pero no me voy a inventar una nueva conducta, incluso por justicia con el resto de personas que han pasado y para seguir disfrutando de otro caso que nos vamos a ver. Creo que uno de los objetivos, y por ligar con esta de tus últimas ideas, habrá servido para que la gente que lo escuche por primera vez sobre tema de ética o que te haya reescuchado porque te conoce otras veces, les haya servido para parar. Sí. Y que al menos en estos 45 minutos pues nos llevemos otros 45 para pensar y rumiar un poco en cómo podríamos hacerlo mejor y cómo estar mejor nosotros y nosotras. Un placer, pues nada, como siempre. Muchas gracias a ti, Iker, y también gracias a todas las profesionales que han estado esta mañana conmigo y que me han inspirado muchísimo para este podcast de la tarde. O sea que también es que ricasco a todas ellas y todos ellos, y es que ricasco a ti, Iker. Muy bien, agur. Agur. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.